Tenemos ya a nuestro invitado de la tarde de hoy, Jesús Egía, director de Datincore. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Cordiales, Juan Carlos. Un placer. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Jesús. Siempre un placer estar conversando contigo. Cuéntanos un poco cómo ves la cosa, así como de lo general a lo particular, cuando faltan ya 7 días para la elección. Bueno, en primer lugar, yo celebro que los venezolanos, a pocos días de unas elecciones históricas, estén enfocados en ir a votar. El nivel de participación que hemos detectado pues, en todos los estudios indican que la participación va a ser masiva para el domingo. Y de ser así, eso será un gran éxito para el futuro democrático del país. Para el futuro democrático del país. Hoy leía una encuesta de una empresa internacional que se llama Clear Path Strategy, y ellos dan unos números realmente muy importantes. Digamos, segmentan por edades, por clases sociales, por sexo, por religión, por clase social e incluso por la familia militar. Y primero, la intención de voto muy alta, y segundo, yo no sé cómo lo observas tú, pero la intención del voto a favor de González Urrutia es sumamente alta y gana en todos los estratos, incluso en el religioso y en el militar. ¿Qué dicen tus datos que tienes a última hora, mi querido Jesús? En primer lugar, debo decirte que está prohibido desde ayer o de hoy revelar encuestas por el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ¿no? En segundo lugar, creo que en Venezuela no hace falta hacer una encuesta para saber, en primer lugar, que todos los venezolanos quieren un cambio. Y cuando digo todos, es todos, porque nadie en Venezuela está satisfecho con la Venezuela que tenemos. Ni siquiera Nicolás Maduro. Hasta Nicolás Maduro quiere un cambio en Venezuela. Lo que se discute es quién va a liderar ese cambio de manera exitosa. Eso es lo que está en discusión. Y en este momento, para decirlo en líneas gruesas, hay dos opciones polarizadas. Una Hora inmediata de Moscú y otra que representa la plataforma unitaria, que es el caso pues, de González Urrutia y el caso de Nicolás Maduro. Ahora, te escuchamos. Perdón. Te escuchamos perfectamente. ¿Cuántos puntos tiene cada quien? Por las razones que te dije, no es conveniente pues estar violando los reglamentos. En todo caso, puedo decir que la diferencia es muy grande. Y no porque el candidato opositor sea un fenómeno electoral. El fenómeno es la que no es candidata, ¿no? María Corina Machado. Pero él en lo particular lo que está es capitalizando un descontento. De hecho, en todas las encuestas que hemos hecho, siempre le preguntamos a las personas si tienen dos opciones, una la opción del gobierno y otra opción con un candidato opositor, llámese como se llame. Pues la del candidato opositor, llámese como se llame, tendría una gran votación. Es algo parecido a lo que ocurrió en el año 98, cuando Chávez participó en aquel proceso electoral por primera vez, ¿no? La gente no votaba por Chávez como tal. La gente estaba votando por un cambio. La gente estaba votando contra un estatus político que en ese momento lo manejaban o lo dirigían Acción Democrática y COPEI. Para proteger a todos los sectores. Y que no han salido de esa crisis. Ambos partidos prácticamente están casi desaparecidos del escenario político venezolano y Venezuela está digamos, en la búsqueda de algo diferente. El otro elemento relevante de todo esto, Juan Carlos, y todo lo que nos están escuchando, es que lo que está en discusión, teniendo una líder política que se le fue de las manos a todo el mundo, no solamente al gobierno, se le fue de la mano a la propia dirigencia tradicional opositora, que es el caso de María Corina Machado, que sin duda alguna ha despertado una emocionalidad enorme en el país, un país que está desesperado por
por generar cambios, que ella tiene incondicionales de ella una parte de eso, no todos los venezolanos, por supuesto, un 20% aproximadamente, de personas que la quieren y están conectados con ella, pero que ha capitalizado a mucha gente. Y ella es la que ha dado la cara por la campaña opositora en la calle y ha logrado concentraciones que no es la primera vez que la oposición tiene grandes concentraciones. Pero hay una diferencia porque en las de ahora se ven grandes concentraciones en sectores urbanos donde dominaba el chavismo abrumadoramente en tiempos anteriores. Entonces, el tema es, ¿quién va a ser el presidente de hecho, más no de derecho, en caso de que gane González Urrutia? Ese es el dilema fundamental. O sea, y es lo que tiene el gobierno muy inquieto. No sé hasta qué punto las conversaciones que tienen con la Casa Blanca en este momento ya tengan definido las cosas. No sé hasta qué punto ya hayan llegado a acuerdos que obliguen a que las elecciones del domingo sean relativamente normales, sin violencia, sin confrontaciones, y donde ambos factores estén dispuestos a respetar los resultados. No lo sé todavía. Ojalá hayan logrado ese acuerdo, porque toda Venezuela merece que ese proceso electoral transcurra en forma normal. Jesús. Quiero decirte la otra cosa antes por favor, y perdóname que te interrumpa. Sí, lo que pasa es que vamos a publicidad, con síntesis, por favor. El primer dilema es, la idea es que sea María Corina Machado la presidenta de hecho o que haya un gobierno de transición dirigido por González Urrutia. ¿Cuál de las dos es el objetivo fundamental de la oposición y lo que se le esté planteando al gobierno actual? Muy bien. Bueno, al retorno quiero dejarte esta pregunta. Uno, si yo fuese Edmundo González Urrutia, yo llamaría a un gobierno de amplia base que incluya incluso a sectores del chavismo y, cuidado, y no a sectores del madurismo para darle estabilidad al nuevo gobierno. Dos, las declaraciones de Lula da Silva. Si pierdes, te tienes que ir. Prácticamente es lo que señala Lula da Silva. Al retorno nos da respuestas sobre estos dos temas. Conversando con el analista político, amigo además de esta casa, Jesús Ejía, estaba hablando, primero le mencioné el tema de lo que yo pienso, ¿no? Como ciudadano, si aquí si gana el señor Edmundo González Urrutia, aquí no queda otro remedio que hacer un gobierno de amplia base para que ese gobierno no pueda ser desbalanceado en la primera de cambio. Segundo, quería saber tu opinión sobre lo que dice Luis Ignacio Lula da Silva. Es una señal de firmeza. Habló muy firme el presidente de Brasil. ¿Qué pensará Maduro de todo esto? Ok, mira, vamos en primer lugar a hablar del escenario del domingo. El escenario del domingo va a estar muy tenso, sin duda alguna. Pero el mismo Lula da Silva le decía a Chávez hace muchos años, bueno, unos cuantos años atrás, y creo que se lo dijo a Maduro también, que el peor error que puede cometer un político es no saber cuándo debe retirarse. Y en este momento lo que acaba de decir Lula es parte de la manera de ser y de comportarse de los socialistas democráticos del mundo. Es decir, esa es la conducta que asume la gente del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE en España, es la que asume el Partido Socialista francés, la que asume el Partido Socialista chileno, es la que asume el Partido de los Trabajadores en Brasil y la que asumen los partidos socialistas modernos. Y el tema y el desafío que tiene el chavismo y que tiene el PSUV en este momento es comenzar a cambiar internamente y esos cambios para poder salvar políticamente el proyecto del Chávez en términos históricos necesitan rehacer su juego político en materia económica, en materia política, en materia de cómo perciben los procesos electorales, en materia de cómo perciben la alternancia en el poder y la separación de los poderes. Es decir, cómo se logran insertar dentro de ese nuevo
o ese otro esquema del socialismo que llamaríamos el socialismo democrático, y cómo se distanciaría de un socialismo decrépito como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de China, como el de Corea del Norte. ¿Cómo se distancia de esos modelos? Pero ese cambio no lo podrán hacer nunca estando en el gobierno, porque el gobierno mediatiza cualquier proceso de cambio. Además, si Maduro pierde las elecciones, no es tanto por lo que haya hecho o haya dejado de hacer, es porque los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos, y este gobierno ya tiene un cuarto de siglo, ininterrumpidamente, un cuarto de siglo, cualquier cosa. Entonces ya corresponde, por razón hasta de ecología política, rotación en el escenario político venezolano para que las cosas funcionen bien. Ahora, claro está, Venezuela está dentro de unas realidades específicas propias de la misma Venezuela, producto de una confrontación de 25 años. Y es que cualquier cambio en Venezuela, nos guste o no nos guste, pasa por el partido de gobierno, más no contra el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno en Venezuela viene manejando teorías políticas que están totalmente desfasadas en la historia, donde muchas veces roza no solo con el autoritarismo, sino hasta con las pretensiones totalitarias de algunos de sus miembros. Y además de eso, el PSUV necesita pasar a la oposición, pero ¿por qué? Es decir, para poder rehacer su juego político y evitar que el poder genere los sesgos que siempre se presentan cuando los partidos de gobierno quieren hacer cambios. Porque hay muchos intereses creados en el poder que impiden que los cambios se realicen. El PSUV necesita rehacerse como proyecto político. Y ellos lo saben. De lo contrario, ¿cómo te explicas tú, en primer lugar, que la economía venezolana hoy día es totalmente capitalista? En segundo lugar, convocan elecciones presidenciales. Mal o bien, son elecciones relativamente confiables. Por lo menos en el sistema de votación. El voto que se emite siempre en Venezuela ha sido un voto que se cuente. Que esta oportunidad vaya a ser distinta, yo no lo sé, yo no me puedo anticipar a eso. Pero hasta ahora ha sido así. Y que un gobierno al que han acusado de dictadura brutal, de una dictadura oprobiosa, de una narcodictadura, una tiranía, y que te convoca elecciones donde hay 9 candidatos opositores, dentro de esa gama pues de la oposición. Oye, yo no sé cuáles son los niveles de dictadura. Hay, por supuesto, autoritarismo, hay autocracia, hay abuso de poder, todo eso lo hay. Pero tendremos que reconsiderar muchas cosas, porque el gobierno no va a entregar el poder cándidamente a quien ha amenazado con cortarle la cabeza. Y de ahí Muy bien. Que Machado ha generado un cambio en su discurso. Pero eso no es suficiente, porque lo que hay de por medio no son palabras que se pronuncien para generar confianza, sino que haya confianza. Y la confianza no se pierde, es muy difícil de recoger. La banda presidencial la va a tener, en caso de que ocurra esto, Edmundo González Urrutia. Es un diplomático, es un hombre de diálogo, así lo ha demostrado en todo momento. Ahora sí vuelvo a la pregunta. ¿Qué conviene, en tu opinión? ¿Un gobierno de amplia base? ¿Un gobierno que respete incluso la posibilidad de incorporar algunos elementos que permitan la transición? Porque yo opino, tú me das tu opinión, que esto que viene es un gobierno, si ocurre el cambio, un gobierno absolutamente de transición. Esto no es un cambio de gobierno, esto es un gobierno de transición. Tu opinión, por favor, Jesús. Mira, opositor que crea que lo que viene ahora es la democratización total de las instituciones del país, que el país se va a transformar de la noche a la mañana y que que la corrupción se va a acabar, pues está equivocado, ¿no?
porque en Venezuela hay mucho por hacer, muchas cosas para poner en orden. Y eso lo hace solamente, como bien lo dices tú, un gobierno de transición. Y donde María Corina Machado, por cierto, no es la persona más indicada para dirigir un gobierno de transición. ¿Por qué? Por los niveles de conflictividad y de confianza que ha habido en el camino. No porque no sea competente para hacer muchas cosas políticamente. Y la oposición no pudo haber escogido un mejor candidato para esto, que es González Urrutia. Y González Urrutia hoy día ha conquistado pues el apoyo de una inmensa cantidad de venezolanos que le permitirían, sin duda alguna, pues ganar las elecciones y con una ventaja significativa. Ahora, el gobierno está dispuesto a entregar el poder de hoy. ¿El gobierno está dispuesto a entregar el poder así nada más? ¿O es que tienen que haber acuerdos? Porque es que no se trata nada más de lograr cobrar una victoria. Bueno, pero hay 5 meses para lograr los acuerdos. Hay 5 meses para los acuerdos, aunque hoy Edmundo González decía en su programa, en un programa de una televisora nacional, que Maduro pudiera adelantar el final del periodo para permitir rápidamente la transición. Pero hay en todo caso 5 meses para que se acuerden condiciones de todo. Claro, pues es que es lo que decía al comienzo, Juan Carlos. Ya el país está extenuado de esta confrontación. Un país que no le sirve a nadie. No le sirve a Maduro, ni al gobierno, ni a los chavistas, ni a los opositores, ni a nadie, ni a los bueno, ni siquiera a los malandros que se han ido del país porque ya Venezuela no le sirve para su fechoría. Entonces, a todos nos conviene, a todos los venezolanos sin excepción, nos conviene, en primer lugar, parar la camorra política. En segundo lugar, proponernos generar cambios importantes donde todos se sientan ganadores, porque no hay otro camino distinto, porque las realidades lo imponen, y donde entre todos comencemos a crear, o mejor dicho, a desarrollar un nuevo país. Muy bien. Eso sí es posible. Estos momentos son momentos muy delicados donde los micrófonos a veces no ayudan. La fanfarronería no ayudan. Hay que guardar mucha cordura. Hay que evitar, es más, yo no entiendo por qué todavía están haciendo, la oposición hace grandes manifestaciones. Son buenas, sí. Pero cada vez que hay eso, entonces detrás viene la represión del gobierno, le meten preso a fulano, a mengano. Y yo pienso que en estos días que quedan de aquí al domingo, que son 6 días apenas, lo que tiene que haber en el país es, digamos, construir un espacio de sosiego, que cada quien se dedique a conformar su padrón electoral, a prepararse para el día de las elecciones, a evitar confrontaciones el día de las elecciones, para que la gente vaya a votar tranquilamente y que comencemos una nueva etapa. Tú me preguntas, Jesús, yo te digo sí. Es que yo creo que hay un optimismo positivo en la mayoría de los venezolanos. Creo que hay un optimismo positivo. Jesús, te despido. No sé si quieres aprovechar 30 segundos ya para cerrar, pero ya tenemos que cerrar la entrevista, mi querido hermano. No, yo lo único que puedo decirle a todos los venezolanos es que esto es una oportunidad única que no se puede desperdiciar y que estamos caminando sobre campos minados, que cualquier paso en falso hace que estallen todas las minas y se acabó todo esto. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el objetivo final, el objetivo que le importa al 85% de los venezolanos, es la reconstrucción de la economía del país, es la reconstrucción de todos los servicios deteriorados y la infraestructura. Y eso solo se logra con grandes inversiones. Esas inversiones las van a generar los capitalistas privados del mundo y de Venezuela. Y ningún capitalista va a invertir un centavo en un país incendiado por los 4 costados. Muy bien, Esa Jesús. es la clave. Por tanto, el nivel de entendimiento nos conviene a todos. Al chavismo, a la oposición, a todo el mundo le conviene que comencemos este proceso de cambio donde todos nos sintamos ganadores. Bueno, vaya un abrazo para ti. Yo digo, hay otro camino. Hay otro camino. No hay, va a haber un acuerdo. Espero que Edmundo dirija esa transición. Espero que eso logre así. Jesús, un verdadero placer haber conversado contigo. Un fuerte abrazo. Saludos a la familia allá donde te encuentras.